Para los que ya sabéis más, como Gemma, espero que haya novedades, ¿eh? Por lo menos Eneagrama Esencial tiene aportaciones un poco distintas de lo que suele haber por ahí. Y para los que no sabéis nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, bienvenida. Aunque el tema es muy profundo, obviamente, y necesitaríamos años para poder explicar lo que ahora voy a introducir, pero aún y así, bueno, la idea es hacer esta especie de intro, que quede claro, que se vea cómo se puede aplicar en coaching, que desmontemos algunas etiquetas que normalmente se le ponen al eneagrama y a partir de ahí, nada, seguir explorando, porque eneagrama es inmenso. Bueno, lo primero, me voy a presentar brevemente. Aquí tenéis la síntesis, pero sobre todo me interesa, pues bueno, soy Master Coach, la primera Master Coach española y también la primera profesional acreditada en España con distinción en eneagrama, porque de eneagrama también hay una asociación, igual que, ¿no?, la ICF, pues la IEA de eneagrama. Soy psicóloga, soy filósofa y pues eso, llevo 20 años dedicada, 30 años al coaching, 20 años al eneagrama aproximadamente, un poco más. Y me dedico a acompañar procesos desde siempre, personales, organizacionales o sociales, para, en el marco teórico de la esencialidad que ahora veremos, ¿no?, para acompañar este viaje del ego al ser esencial, que es donde ponemos el foco aquí. Y por lo que he ido desarrollando aplicaciones de este marco teórico como el eneagrama esencial, el coaching esencial, entre otras aplicaciones, las metacompetencias, que también las nombraré. Así que bueno, desde aquí es desde donde yo hablo, desde distintas tradiciones y sabidurías milenarias y desde este marco. Entonces, lo primero, vamos a revisar qué es el eneagrama y qué no es el eneagrama. Entonces, lo que no es son caricaturas y etiquetas que definen, por así decir, a la persona, ¿no? En eneagrama es muy frecuente decir, tú eres un 6, tú eres un 4. Y además, prácticamente se conoce eso del eneagrama. El eneagrama psicológico, la parte que describe tipos de personalidad, pero no personas. Y la tendencia sobre identificarse, por lo tanto, a ir en contradirección del crecimiento personal, lo cual, como coaches, es imprescindible que lo tengamos en cuenta para no llevar a la persona, pues eso, en contradirección. Como dice Kierkegaard, lo que me etiqueta me niega, ¿sí? Porque no me deja crecer. Me identifico con eso, ya bastante tenemos con nuestra identificación automática, porque como seres humanos construimos egos o esa identificación con un tipo, una forma de ser que me ayuda a poder adaptarme socialmente a mi primer entorno. Eso ya nos va a costar quitárnoslo, que es el viaje de la identificación a la identidad. Solo falta que con el eneagrama, por ejemplo, lo dificultemos más etiquetando, sobreetiquetando, con lo cual la persona ya tiene toda la justificación del mundo diciendo es que soy un 4, es que me han dicho que soy un 2, es que fui a un taller del SAT, me pusieron en este grupo y me resonó mucho y ahora ya sé que soy esto y ahí me quedo. Entonces recordemos que se trata de salir de la etiqueta, salir de la identificación y que es un viaje que tenemos que hacer nosotros. El profesional que diga que eres un tal, un cual, pues ya andamos mal, porque me está atajando el camino de autoconocimiento. Porque al final, como veremos, somos todos los eneatipos, entendidos obviamente no como etiqueta o como no como arquetipo, sino como estereotipo. Entonces, el problema del eneagrama es que nos empecemos a estereotipar. Y eso en coaching sería grave, aunque no solo digamos al cliente,
pero que nosotros tengamos en mente un juicio, que pensemos que ya tenemos claro quién es nuestro cliente, ¿no? ¿Qué eneatipo es o qué egotipo? En mi caso, yo suelo hablar de egotipos y eneatipos, haciendo la distinción. Creemos ya que es el otro. Por lo tanto, riesgos de utilización, usarlo como etiquetando de una forma pragmática, de una forma rápida. Por ejemplo, en las organizaciones se suele pedir muchísimo pasar un test y que ya me digan, o a partir del test yo ya empiezo a trabajar con el cliente. Nosotros trabajamos con un test puntualmente, un test no identificatorio, que luego hablaremos, os presentaré un poquito, pero no con los test que pretenden dar con el tipo de la persona. Primera, porque es un atajo que no nos ayuda, y segundo, porque la persona es infinitamente más compleja, como ya veremos, como para pensar que ya hemos resuelto con un test. Y además de eso, en coaching, yo sé que muchos coaches trabajan primero con test, pero desde mi punto de vista no es útil. Es como si estuviéramos casi casi haciendo un diagnóstico. Otra cosa es que el cliente venga con eso y bueno, pues, ¿qué te ha resonado de ahí? ¿Qué sentido tiene para ti? Bueno, que haga lo que quiera. Pero personalmente, más me llegan con una etiqueta o con una identificación, más me dedico a cuestionarla todo lo que pueda, porque seguramente hay otras muchas cosas mucho más ricas y más profundas donde tenga más sentido para su evolución. De hecho, nosotros no trabajamos tanto centrados en el eneatipo como en la herida, ¿eh? Que está protegiendo ese egotipo, o las dimensiones, cómo ahí está desconectado de ese centro y cómo volver a conectar con él. Es un poco de lo que iremos hablando. Cualquier duda, cualquier cosita la ponéis en el chat, ¿eh? Tenemos un código deontológico donde hay varios elementos, pero por ejemplo eso, ¿no? Permitimos a los demás desidentificarse por su cuenta, no describe completamente al individuo, por lo tanto en coaching es mejor, pues parece que ahora aparece este eneatipo o esta energía o esta parte de ti que podemos llamar así o asá, o cómo la llamarías tú, qué características crees que tiene, etcétera, etcétera, que decirle que es un eneatipo tal, que sería contraproducente y poco ético. Y lo digo porque sé de alguna persona, ¿no?, que lo hace, sea o no sea coach, en su intervención con el cliente. Bien, eneagrama, entonces recordemos, puede ser con o sin números, y es una acumulación de sabiduría sobre el ser humano, de dónde viene, a dónde va, cómo hace el viaje, cómo se desconecta, cómo se vuelve a reconectar con su ser en distintos niveles, capas de profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y una pequeña parte de todo ello es el eneagrama psicológico. Supongo que no tiene tanto éxito porque todos andamos esperando que otro nos diga quiénes somos, sea en el horóscopo, ¿no?, de una revista de estas del corazón, o sea con el eneagrama ahora, o sea lo que sea, que está bien jugar con ello, yo no digo que no, pero profesionalmente hablando, hemos de tener cuidado con este tema. Las raíces, alguien ponía por aquí, ¿no? Es muy antiguo, efectivamente. em, Parece que viene, ¿no?, del antiguo Egipto con las 9 divinidades. Hablando el otro día, ¿no? Bueno, hace ya unos añitos, con Ras Hudson estábamos en las pirámides y nos indicaba cómo allí ya habían evidencias, y la nueva datación de las pirámides súper antigua. Creo que dijo el 10.000 antes de Cristo o similar. Así que imaginaos. Bueno, al final todo esto pasa por los sufíes, sobre todo la Tariqa Naqshbandi, y ya llega a Occidente con Ichazo, luego ya pasa a Naranjo en los años 60, que lo empieza a divulgar en esa época, sobre todo el psicológico, porque él como psiquiatra estaba muy interesado en que fuese reconocido por la parte más científica o no académica de la psicología, etcétera. Cosa que todavía no se ha logrado, la verdad. Bien,
Como decíamos, distintas capas, no voy a detenerme, simplemente quiero que veáis la amplitud que tiene Eneagrama, porque todavía hay la tendencia a pensar que son los 9 tipos, somos uno de ellos y se acabó. Entonces, es que tú te enfadas mucho, pues ya está, eres un 8. Es que tú dudas mucho, pues ya está, eres un 6. Y no tiene tanto que ver con eso como con mucha profundidad, ¿no? Por lo tanto, desde el estar al ser esencial, hay distintas capas en las que más entremos ¿no? en profundidad, más buenas distinciones podemos hacer del eneagrama, porque es muy rico. Hay, como decíamos, eneagrama evolutivo de proceso psicológico, leyes, mundos, capas, como hemos visto ahora, flechas, los centros, procesos de conexión, desconexión, heridas, la herida de muerte, vida y amor con la que nosotros trabajamos y hemos aportado el modelo también al eneagrama. Distinciones en grupos jonervianos, armónicos, ideas santas, metacompetencias que hemos desarrollado nosotros, deseos, miedos, estrategias, figuras parentales, obviamente egotipos, alas, subtipos, orientaciones, ¿no? Como, bueno, tiene distintos nombres, pero como podemos ver, hay dimensiones, distintas dimensiones que trabaja Eneagrama porque, como decíamos, iremos viendo, es un mandala del ser, es un mapa del ser y el ser es muy complejo y muy profundo. Y eso nos lleva a tomar conciencia, sobre todo en coaching, cuando trabajamos con el cliente, de lo fácil que es confundirnos en Eneagrama. Entonces, no hay solamente los 9 arquetipos, sino que hay por lo menos 486 variaciones. Esto es como decir el magenta, amarillo y cian, y cuando empiezas a mezclar, ¿no? los colores básicos, la gama es infinita, prácticamente de tonalidades. Pues eso es cómo podemos ver los tipos de eneagrama, ¿no? Si empezamos a trabajar con alas, con subtipos, con niveles de desarrollo, etcétera, etcétera. Además, no son estáticos ni simples. Lleva largo tiempo conocer las variedades y las sutilezas de estos 9 arquetipos. Nadie se manifiesta en completitud en todas ellas y además vamos cambiando según el rol, según cómo estemos, según lo estresados que estemos. Nos cuesta conocernos y mucho más conocer al otro y en sus distintas circunstancias y por lo tanto hay que ir a la profundidad, a la motivación básica, a la herida y no solo quedarnos en rasgos conductuales, sobre todo aislados. Porque además, ¿sí? Esto ¿no? se hace más complejo teniendo en cuenta que hay autoengaño y autoengaño, que todos tenemos. Por lo tanto, si algo no es sencillo, porque estamos hablando del ser humano. ¿Qué es entonces el eneagrama esencial? Tiene una mirada integradora, ¿sí? Con y sin números, comparte todo eso con la profundidad del eneagrama. Y sobre todo está orientado a ver la completitud del ser, su armonización y sobre todo la sabiduría. Tiene como foco la sabiduría, es decir, la posibilidad que tenemos de estar en contacto con nuestro potencial. Que siguiendo a Aristóteles, tendría que ver con la sabiduría, que no es algo académico, obviamente, sino que es la integración, es la forma más elevada de conocimiento, no estar en la ignorancia, que estamos, por ejemplo, cuando estamos desde los egos, y es la integración de razón e intuición, por ejemplo, en contacto con las 3 dimensiones del ser, somática, mental y emocional. Así que es una aplicación del marco teórico de la esencialidad, que tiene como fundamento el ir hacia la sabiduría, y es un enfoque filosófico psicoespiritual donde va a buscar la reconexión con las metacompetencias, que luego presentaré un poquito, y es el retorno al centro, al centramiento, ¿sí? A la armonía, a las ideas santas,
a la espiritualidad entendida como conciencia de completitud. Eso es lo que va a buscar el eneagrama. Aquí tenéis otra vez otro link por si queréis hacer foto, donde hay más explicación de lo que es el eneagrama esencial. Bien, ¿cómo el coaching y el eneagrama entonces podrían potenciarse mutuamente? ¿Qué se os ocurre? Recordemos el coaching, que creo que todos manejamos, ICF, en el marco donde estamos ahora, es una relación continuada que busca resultados extraordinarios en asociación con nuestros clientes para facilitar este espacio reflexivo, creativo, que inspire para reconectar con el potencial. Para nosotros, el potencial tiene que ver con la esencialidad de todos nuestros recursos, nuestra sabiduría, nuestra completitud, la orquesta entera. Luego en otras conferencias, ponencias, en esta semana, hablo más de distintos aspectos de los que estamos hablando. Luego también os diré qué otros temas hay por si no los habéis visto. Por lo tanto, para nosotros, la función del coach no es engordar al ego, o a la identificación o al egotipo, sino facilitar el trascenderlo, porque ahí es donde está el potencial. No se trata de alimentar más al, diríamos, al piano que se puso en el lugar de director de orquesta, sino de que podamos empoderar al ser, al director de orquesta, para que el piano se vaya colocando en su sitio en la orquesta, de forma que podamos ir contando con el potencial, es decir, con la orquesta entera, y es el director de orquesta quien lee las partituras, decide qué instrumentos son convenientes en esa partitura, etcétera, etcétera. Es un largo viaje de toda la vida, obviamente. Así que acompañamos en Coaching Esencial, acompañamos este proceso para que podamos ser eso que estamos, eso que no estamos siendo, que desde nuestro ego no nos permite ser, que ese es el problema de nuestro ego, que cuando nos identificamos con él, quiere que seamos, ¿no? Quiere sostener una imagen de nosotros mismos y al mismo tiempo nos dificulta que podamos ser todo eso que somos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el modelo TIA, fácil de recordar, trascender el ego, transmutarlo evolutivamente, de forma que podamos integrar la sombra, incluir el ser que no queremos ser desde la mirada de nuestro ego, para poder armonizar las distintas dimensiones de nuestro ser. Es un viaje en espiral, obviamente. Aquí ya tenemos un guiño a la ley del 3, que ahora explicaré muy brevemente. Y también que en este armonizar, que no es un equilibrio entre trascender e integrar, sino que, como decíamos con la metáfora del director de orquesta, armonizamos los distintos instrumentos para que suenen bien, sea que tengamos más entrenado unos que otros, no importa. A armonizar nos lleva a trascender esta energía egoica, esta con la que nos identificamos y que nos exigimos ser, de forma que en este vértice siempre o casi siempre vamos a encontrar metacompetencias, ideas santas, virtudes en un momento dado. Bien, entonces, si aplicamos el eneagrama, especialmente el esencial, ¿no? Que tiene esta mirada de profundidad con las leyes, los mundos, etcétera, etcétera, nos ayuda a desarrollar las competencias de coaching, nosotros mismos, o aplicarlas mejor, a desarrollar nuestra propia sabiduría y metacompetencias, es decir, estados del ser, como coaches. Para nosotros la base de un buen coaching no solamente son las competencias técnicas, sino sobre todo el ser del coach, desde dónde está el ser, ¿sí? Desde dónde está su ser coach. Y para ello, para nosotros es fundamental metacompetencias, que como digo, luego pasaré un flash. Nos ayuda a ampliar y afinar nuestra lectura y nuestra escucha, a ganar en profundidad, es decir, ir hacia niveles de maestría, hacer mejores hipótesis de lo que le está pasando al cliente,
manejar mejor las transferencias y contratransferencias cuando estamos con el cliente, todo lo que proyectamos o nos proyecta, acompañar sin alimentar al ego, ganar en empatía, encontrar nuevas formas de acompañar a la acción, lo que a un ego le va bien, a otro no. Facilitar la creación de confianza y disminuir las resistencias, precisamente porque entenderemos mejor esos miedos últimos que tiene el cliente y cómo es su estructura defensiva. Tener un mapa de ruta para acompañar el viaje, tener más herramientas, generar preguntas más potentes y propiciar la compasión y la aceptación hacia uno mismo, los equipos o las organizaciones. Y en último caso, si conviene, si apetece, si el cliente quiere, si nosotros podemos acompañar eso, proponerlo como herramienta. Pero en ningún momento le estaremos hablando seguramente de números, incluso si la persona, en mi experiencia, si la persona ha trabajado con eneagrama y nos dice, sí, es que yo ya sé que soy, qué sé yo, un 4. Bueno, lo vamos a poner entre paréntesis. Ya exploraremos a ver qué sale ahí y quizá descubra otras cosas o quizá simplemente clarifique mejor qué significa eso de ser 4 como egotipo. Bien, algunos elementos que podríamos ir aplicando. Por ejemplo, como decíamos, ¿no? De entrada es un sistema, es una herramienta completa y compleja que requiere de utilizarlo bien y eso implica no solamente años de estudio del eneagrama, sino también experimentarlo y sobre todo incorporarlo, porque eneagrama no es algo teórico, no es algo mental, no es un mapa por ahí escrito en un papel, sino que implica poder trabajarlo en nosotros mismos, integrarlo, darnos cuenta de esas energías que hay ahí y cómo se hace para trascender el ego, ¿sí? Vivir nosotros el proceso. Como ¿no? Suelo decir, no podemos acompañar más lejos de hasta donde hayamos llegado. Bien, así que, por ejemplo, aquí os dejo, podéis hacer también una captura de pantalla, una chuleta, no sé cómo le llamáis en otros países, esto que nos llevamos a los exámenes cuando no hemos estudiado suficiente, para, para acordarnos de las cosas, pues bueno, os dejo aquí este recurso para poder ver desde dónde podríamos explorar. Por ejemplo, en los relatos significativos, en el histórico, ver los hitos que nos trae ahí y empezar a explorar la tríada, los tres centros. ¿Qué pasa con la conexión o desconexión con su parte somática, su parte mental, su parte emocional? Y eso implica entender cuando decimos esto que decimos, que ahora lo veremos. Explorar la éxada, qué viaje de integración o desintegración está haciendo por los distintos arquetipos, qué movimiento dinámico hay ahí. Podemos a veces pensar que es un egotipo y es un movimiento ¿no? de integración o desintegración. Ir refutando las hipótesis, afinando, como decíais, ¿no? los miedos, las amenazas, los mensajes del crítico, las motivaciones, las tendencias, etcétera. Explorar la herida como palanca de cambio. Nosotros nos enfocamos muchísimo en la herida porque al final el egotipo está para proteger la herida. Mientras no sanemos la herida, el egotipo seguirá funcionando. Por lo tanto, la reconexión con el potencial va a ser complicada. Incorporar las leyes del eneagrama, que ahora veremos, la ley del 1, del 3 y del 7, considerar alas, orientaciones, niveles, estadios, refinar con grupos, que hemos visto antes. Esto lo tenéis, por ejemplo, en los libros de Riso y Hudson. Tenéis eh, distintos, ¿no? los distintos eneatipos y también tenéis otras distinciones. Cómo avanzar en la bidireccionalidad del proceso. Nosotros trabajamos con una doble vía, la egorreducción por un lado y la reconexión con el ser esencial o las metacompetencias por otro. Validarlo con la teoría del punto opuesto, que esto es como, ¿no? En eneagrama vemos que hay, si cogemos, da igual que sea egotipo y su ala o el ala y su egotipo, da igual, pero si trazamos
un triángulo hacia el opuesto, el lado opuesto del eneagrama, en la medida en que esa energía esté integrada, ese eneatipo esté integrado, nos da también una medida, ¿no?, de lo desintegrado o integrado que está la persona en sus energías. Todo ello, obviamente, manteniendo el kairos, el proceso, desde dónde está el cliente, qué le interesa y cómo ir avanzando hacia ahí sin forzar eso. ¿Eh? Bien, como decíamos, ¿no? Una de las ideas fundamentales para mí es entender que estamos en desconexión con nuestra conciencia superior o en desconexión con alguna de nuestras dimensiones. Estamos en general de las tres, ¿eh? Luego hay grados y en esos grados donde hay una mayor desconexión estaría la herida, pero el viaje al final es a la armonización y a la reconexión de los tres centros y volver a estar en contacto con nuestra, em, em, con nuestra conciencia superior o conciencia de alma. Entonces, cuando estamos en contacto con nuestro centro somático, estamos en contacto con nuestra presencia arraigada. No tiene tanto que ver con si noto o estoy en contacto con si me duele la barriga o siento una presión no sé dónde, que también, pero eso me puede indicar mi mundo egoico de mis miedos a mis fantasmas. Por lo tanto, no es eso. El cuerpo puede ser tan loco como la mente o como las emociones. Al final todo está relacionado, somos un sistema, o sea, no es necesariamente más sano, sí está también distorsionado. Por lo tanto, cuando hablamos de esta conexión, estamos hablando de presencia arraigada. Y cuando estamos en desconexión, estaremos pendientes de tensiones, de límites, por ejemplo, aparecen temas de bullying, de respeto, de justicia, de ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi límite ahí? Andamos como perdidos. El centro superior mental tiene que ver con estar en contacto con una mente callada, serena, en silencio, que me orienta internamente. Así como antes me daba la presencia, ahora me orienta internamente. Sin embargo, cuando estamos desde la herida, desde la desconexión, en el primer centro la herida es una herida de falta de autoafirmación, aquí la herida es de falta de autoconfianza. Y estamos pendientes de estrategias, hay ansiedad, hay planificación extra, estamos sobreplanificando, previendo el futuro, intentando controlar, etcétera, etcétera, porque obviamente estamos desorientados internamente. Fijaos que cuando estamos viendo el eneagrama entero, ¿no?, el símbolo, esto tiene que ver con el triángulo y los tres centros, donde cada vértice del triángulo es la mayor desconexión con cada uno de estos centros. Por eso, ahí, cuando tengamos un cliente ahí, o somos, ¿no?, tenemos un egotipo en alguno de los tres centros, 9, 6 y 3, la cosa se nos complica mucho más precisamente porque hay una mayor desconexión. Y por último, en el centro superior de alma, en el centro emocional, em, cuando estamos en conexión con este centro, estamos desde el corazón abierto, desde la autenticidad. No tiene que ver con si mis emociones estoy más en contacto o no con ellos, con ellas, sino que estamos desde la autenticidad. Sin embargo, cuando estoy en desconexión, herida de falta de autoestima o herida de amor, sí que estoy pendiente de quién tengo que ser, cómo tengo que ser, etcétera, etcétera. Por eso nosotros trabajamos con estas tres grandes heridas: autoafirmación, autoconfianza, autoestima, y no con heridas de abandono, de rechazo, etcétera, porque para nosotros eso es un síntoma. ¿Por qué me duele que me rechacen? Porque hay una herida de autoestima. ¿Por qué me duele que me abandonen? Porque me siento desamparado, etcétera, porque hay una herida de autoconfianza, etcétera, etcétera. Entonces, el viaje es volver a reconectar, sanar la herida para volver a reconectar y estar en contacto con nuestra conciencia superior, es decir, con el ser esencial, la sabiduría, etcétera.
Esto es como para leerlo con calma y con paciencia, ¿eh? También es verdad, yo lo sé, pero en una horita lo que estamos haciendo es ver este flash grande, ¿eh? Para que veamos la potencia que tiene cuando lo podemos usar en coaching, ¿eh? Cómo nos podemos enfocar bien a a que el cliente pueda empoderarse no desde el ego, sino desde la esencia. Por ejemplo, Eneagrama también nos habla de los tres grandes niveles, el nivel basal, que sería la herida, sería la carencia, el contacto con eso que creo que me falta, autoestima, autoafirmación, autoconfianza. Eso lo intentamos proteger con el nivel imaginario o de ego, la idealización, es decir, la identificación con el egotipo. Si yo soy, yo qué sé, por ejemplo, generosa, amable, me ofrezco enseguida a ayudar, etc., 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 y me identifico con eso, me van a querer. Sí, por ejemplo, herida de autoestima, tipo 2 o ego tipo 2. Y hay un nivel imperativo que estará vigilando, crítico interior, que todo eso se cumpla para que no me duela la herida, para que no me duela esa desconexión fundamental con ese centro. A ver, dice Rosani, cuando tratamos temas tan profundos como la herida, ¿cómo lo haces para no influir terapéuticamente y hacerlo desde el coaching? Siento que en esos temas la línea es muy fina. Yo creo que no, ¿eh? No, no, no es nada, o sea, no, no hay problema. En primer lugar, es terapéutico, el coaching es terapéutico, ¿sí? Otra cosa es que trabajemos con psicoterapia clínica. Y en psicoterapia clínica, que es la gran distinción con el coaching, estaríamos trabajando con trastornos profundos, es decir, diagnosticados en el DSM-5, que no es el caso, porque todo ser humano tiene una herida, ¿sí? Y tiene un ego. Entonces, no tendríamos clientes, así de sencillo. Ahora, si el coaching lo queremos convertir, y este es el gran problema del coaching hoy en día, diría yo, en algo superficial, competencial, donde solamente trabajamos con un cambio de primer orden, es decir, un cambio para no cambiar, entonces tenemos un problema. ¿Sí? Porque no hay transformación. Estamos hablando, hemos visto en la definición, que el coaching es maximizar el potencial. ¿Qué entendemos por potencial? Nosotros, como entendemos el ser, ese es el potencial humano, el ser, el poder ser, no el ser más, hacer más de lo mismo y tener más éxito, qué sé yo, sino ir al las posibilidades que tenemos como seres humanos, especialmente la sabiduría, para no tener problemas en nuestro día a día. Por lo tanto, algo tendremos que hacer con el ego y el ego no afloja si no sanamos la herida. ¿Qué quiere decir sanar la herida? Que yo me dé cuenta de que no es verdad que soy un inútil o que no es verdad que estoy en carencia de todo o que no es verdad, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel de creencias, a nivel de valores, a nivel de lo que sea, nosotros trabajamos también con todo lo que es la psicología junguiana de los yoes, donde podemos ver, pues eso, ¿no? Que somos un montón de gente ahí dentro. ¿Quién manda en mí? ¿Quién debería mandar en mí? ¿Cómo empodero a mi ego consciente? Y en la medida que hago eso, yo me voy dando cuenta de que todo ese montaje que tengo con mi crítico interior, con la idea que he construido de mí, la puedo deconstruir. Y cuando vamos haciendo eso y nos miramos desde el amor, que es la palabra, ¿no? O la metacompetencia clave en todo esto, el amor y la compasión, entonces podemos ir sanando nuestra herida, porque me revisito y me recreo desde otro sitio. Para nosotros el coaching, la figura del coach, vendría a ser, como en Sócrates, ¿no? La mayéutica, el maestro socrático, es decir, trabajaban desde el amor para que la persona pueda verse a sí misma desde ahí y poder abrazar su ser. De otra manera, no hay transformación. Entiendo de todas maneras lo que preguntas estupendamente, es una gran pregunta. De hecho, el viernes, desde la ICF Argentina, hay programada, si queréis entrar en ICF Argentina o en mi web, en essentialinstitute.org, vais a esta semana, ¿no? En el calendario, y precisamente hablo de esto, ¿no? De la sinergia entre la psicología y el coaching. Todos estamos, me alegro,
Todos estamos desconectados de los tres centros, como decíamos, hay una desconexión fundamental que hace que todos, del primero al último, ser humano, a menos que esté trascendido, sea yo que sé, el Dalai Lama, Jesús, Buda, no sé, pero los demás mortales, todos somos psicóticos, neuróticos y esquizofrénicos, en algún grado. Es decir, no nos vemos a nosotros mismos, inventamos una imagen de nosotros mismos, no vemos la realidad tal cual es, ¿sí? Nos la inventamos, proyectamos cosas en ella, luego por eso tenemos baños de realidad, ¿no? Y decimos, uy, pero ¿cómo es que esto no es así? ¿Qué no viste? ¿Sí? ¿Qué inventabas? ¿Qué idealizaste? Y todos tenemos partes de nosotros mismos que están funcionando y que ni nos damos cuenta, que otro nos dice, pero tú te has enfadado, yo no. Y luego un día digo, ostras, pues sí que tengo tendencia yo a enfadarme, no lo había visto, ¿eh? Y cosas por el estilo. Obviamente, hay distinciones clave en todo esto que veremos en esta otra conferencia, donde cuando hay un centro desconectado, es una persona más o menos sana, con su herida, su ego, que puede ser problemático porque al final acaba siéndolo, ¿no? Nos metemos en la trampa del ego y eso hace que se empiece a desconectar otro centro porque todo es sistémico. Ya no solo tenemos problemas con nuestras emociones que se nos disparan o qué sé yo, ¿no? Nos cuesta gestionarlas, por poner un ejemplo, sino que además ya empezamos a entrar en bucle obsesivo, qué sé yo, ¿no? Nos pasan cosas. Entonces, dos centros desconectados, ahí en un centro o dos centros es donde el coaching suele trabajar. Cuando los tres centros están en desconexión, es decir, no hay por dónde entrarle al cliente, vive en un mundo paralelo, qué sé yo, ahí es donde iríamos ya, visto desde aquí, a la psicoterapia clínica. Que por cierto, además, en psicoterapia solamente pueden intervenir no ya psicólogos, sino psicólogos clínicos, con la licencia oportuna en psicología clínica. O sea que no solamente es una distinción que nos sirva para los coaches. Bien, cuando trascendemos, cuando vamos sanando esta herida, cuando la persona se ve a sí misma desde otro sitio, con más amor, más armonizada, sin tanto juicio, sin tanta exigencia, aceptándose, van apareciendo el contacto con las metacompetencias, con las ideas santas y con la completitud. Es decir, con estados del ser, con mi orquesta entera, con ideas santas, es decir, sin tanto sesgo en la percepción de cómo es el mundo, más correspondiente con lo real y con más sensación de completitud en lugar de carencia, donde me faltan instrumentos para ir por la vida con todo lo que eso obviamente asusta. Bien, por lo tanto, tres grandes centros con tres grandes heridas y desconexiones, donde la idea es poder ir sanando todo ello. Esto lo vemos, por ejemplo, en la formación de Enneagrama o de Coaching Esencial, programas certificados que tenemos, se ve en más profundidad. O, por ejemplo, si vais a nuestra web, al apartado de recursos, tenéis un artículo que se llama Uno con Uno, donde hablo de el eneagrama con el coaching, y cómo podemos intervenir ahí. Si vamos, lo miramos ahora desde los niveles de desarrollo, como decíamos, cuando hay un desequilibrio fundamental o dos, la intervención en coaching está muy bien, sobre todo nos van a llegar seguramente con dos centros, porque es cuando da más problemas la cosa, y cuando ya hay tres centros, diríamos que lo dejamos para la psicoterapia. Es una forma de contarlo, hay otras, por supuesto, viendo un poco el síntoma. Y sobre todo, ante la duda, porque soy junior, porque no, el proceso no funciona, porque se va a supervisión o se deriva y ya está, sin problema. Bien, tres grandes leyes en eneagrama. La ley del uno, que está representada por el círculo. Recordemos que el eneagrama es un símbolo del ser. Por lo tanto, todo lo que hay en el eneagrama significa cosas, no está por casualidad. Entonces, el círculo nos recuerda que somos todo. Es la vuelta a casa, a la unidad, a la completitud, a la espiritualidad, a poder reconocer en nosotros y abrazar y utilizar todos los eneatipos con, con todos sus matices. Ese es el viaje de vuelta, eso es hacia donde vamos a acompañar en coaching. Para ello,
¿Cómo lo hacemos? Ley del 3, como veíamos antes. La ley del 3 es la ley de la sabiduría, es el principio armonizante, es decir, entre la dualidad en la que vivimos los egos, entre, por ejemplo, éxito y fracaso, ¿qué lo trasciende? Cuando yo elevo mi nivel de conciencia, ¿sí? ¿Qué hace si dónde me tengo que situar para que esta dualidad, éxito y fracaso, vea que es falsa, que no es sabia, que no es real, que es una ilusión? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué palabra pondríais ahí? ¿Desde dónde vivirme eso para darme cuenta de que esta dualidad es una ilusión? Entonces, fijaos, la idea es, si yo me coloco, por ejemplo, vamos a suponer, en la experiencia, cuando yo me doy cuenta de que todo en la vida es experiencia, ¿vuelvo a ver las cosas en términos de éxito o fracaso? ¿O en términos de aprendizaje? No, nunca más. No tiene sentido. ¿Sí? He crecido evolutivamente a un nivel de sabiduría o de conciencia superior donde veo que esa dualidad, bueno, convencionalmente existe, podemos hablar de ello, pero no tiene sentido realmente. Todo lo que me sucede es aprendizaje, todo lo que me sucede es experiencia. No es verdad que yo he fracasado y menos aún soy un fracasado, ¿sí? O cosas por el estilo cuando nos lo llevamos ya a la crisis existencial. Obviamente la ley del 3 puede ir a un nivel evolutivo o puede ir hacia abajo y estamos en un nivel involutivo, ¿sí? En un proceso involutivo. Y esto es cuando hay más polaridad, ¿sí? Cuando el ego aprieta, y soy más dual. Hay más sombra, hay más juicio, hay más blanco o negro. Estoy más metida en la exigencia y en el perfeccionismo en lugar de perfeccionamiento. Bien, y la tercera ley es la que representa la Éxada, es la ley del 7, que nos habla de que esto sucede en un proceso. Y no es un proceso lineal, como nos han contado, ¿no? O tenemos la mirada moderna, donde un paso me lleva a otro y hay un progreso y entonces tengo éxito y entonces soy estupendo y maravilloso, sino que hay unas fases, hay movimiento, a veces evoluciona, a veces involuciona, a veces se para, pero nunca está estancado, está siempre en movimiento continuo. Si se estanca, si me paro, si mi ser se para, obviamente como el agua, ¿no? Se pudre, ¿no? Tenemos un problema. Y además hay fases especialmente críticas, que ahora no, hay tiempo para explicar, pero que de las que yo puedo salir con la ley del 3. Entonces, esto en coaching nos va muy bien porque nos ayuda a entender el proceso, a entender cómo salir de estos momentos críticos, trabajando la dualidad y yendo hacia este ser, que no es la etiqueta, que no es una identificación, que no es engordando al ego, que no es empoderando esto que el cliente demanda, sino teniendo en cuenta eso que el cliente realmente necesita en su camino hacia eso que quiera en su vida. Podéis hacer aquí, si queréis, una captura de pantalla o con el móvil, coger el QR. Aquí tenéis una meditación de la ley del uno, el poder ir facilitando el contacto con todo nuestro ser y qué hay ahí, si está más egoico, menos egoico, cómo podemos hacer distinciones al respecto. Y os dejo también una demo. También tenéis aquí el QR si queréis, que es más fácil que el link, donde, por ejemplo, es una sesión de supervisión o de coaching, donde trabajamos o trabajo con el coach. No queda explicitado, luego está esta reflexión o nosotros lo tenemos en mente como hipótesis. Con el cliente no hace falta que le soltemos discursos técnicos y palabras raras, pero se ve claramente, ¿no?, cómo está en esta dualidad entre el saber y no saber en un momento dado y cómo para salir de ahí tiene que ver con el trabajo del propio ser coach, en este caso, ¿no?, el contacto con su propia confianza genuina en una hipotética herida de autoconfianza, etc. Es también una buena demo donde podéis ver esto. Y cuando hablo de confianza genuina o de presencia, serenidad, humildad, como veis por aquí, estamos hablando de metacompetencias, que son, como decía, estados del ser. Os dejo también aquí
este QR por si queréis ir al cuaderno que tenemos de metacompetencias, que lo podéis encontrar en nuestra web. Lo podéis encontrar descargable o si queréis lo podéis comprar en papel también, donde hay ejercicios, hay un montón de cosas. Nos pondrás, sí, enviadme un mail para pedirme el PDF, quien lo quiera. Bueno, aquí tenemos en este momento 20 metacompetencias con sus descripciones, con sus niveles, etcétera, etcétera. Y si lo asociamos a eneagrama, tendríamos que cada arquetipo del ser podría estar asociado a una metacompetencia, igual que está asociado a una idea santa, que es modos arquetípicos, no arquetípicos, puros de ver lo real, por así decir, sin distorsión. En la medida en que sanásemos nuestro ego, iríamos a estos espacios del ser. Gracias, me alegro, Marian. Bien, recordemos que estamos en un viaje en espiral, desde esta dualidad, fragmentación, desintegración, conciencia baja o egoica, a niveles de unidad, armonización, etcétera, etcétera, ¿no? Hacia el ser. Ese es el viaje que nosotros vamos acompañando, por ejemplo, en coaching esencial. Y es un viaje que, como siempre, ¿no? Es en espiral, como metáfora, y que va de lo exterior, de nuestro ego, una mirada hacia afuera, hacia incluso muchas veces ni siquiera en nosotros mismos, sino en el entorno. Es que el otro hace, es que el otro no sé qué, es que el mundo es así, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ir centrándonos, recordemos, ley del uno, que nos vamos al centro del símbolo del eneagrama, y desde ahí ya podemos empezar a expandirnos hacia todas nuestras posibilidades de ser, teniendo el recurso de todas nuestras posibilidades de ser. Os dejo un cuento también muy, muy divertido, lo tenéis en YouTube, lo tenéis también en audio, de un trabajo final que hicieron en el programa de Ser Esencial. De hecho, lo hicieron con marionetas, pero luego hicimos este cuento ilustrado, súper bonito, de todo un viaje, ¿no? De desintegración a la integración o armonización del ser. También que sepáis que podéis pedir una sesión de eneagrama y coaching esencial. Tenéis también, por otro lado, un programa de radio donde profundizo también en eneagrama si queréis. Y bueno, y recordaros que hay próximas ediciones ahora en junio del programa de eneagrama esencial. Cualquier cosa, pues eh, me decís. En cualquier caso, no os creáis nada, como siempre digo, experimentadlo, es un tema de vivírselo. Aquí tenéis los datos de contacto, también si queréis podéis hacer una captura de pantalla o luego si me pedís el PDF. Pero bueno, es fácil, chrisbolivar@essentialinstitute.org, y en la web o en las redes ponéis Essential Institute o Chris Bolívar y estamos en todas las redes y en YouTube. Ha sido realmente interesante y muy enriquecedor. Me llevo un montón de aprendizajes muy valiosos. Y bueno, recordad, mañana hay maestría y arte en coaching, hay una demo el miércoles y meditación budista por la tarde. El jueves lo que es supervisión, las distinciones clave y también de metavisión, que es como nosotros trabajamos. El jueves o el viernes, no me acuerdo, está el coaching esencial para madres. Es decir, no solamente si somos madres, sino si tenemos coaches que son madres, pero también si tenemos hijas que hablan de las madres. Y el viernes, como os decía, ya no aquí directamente en la plataforma, sino desde ICF Argentina, las distinciones y sinergias entre la psicología y el coaching, con una demo también. Y ya está, con esto terminamos. Gracias, Chris, un placer siempre escucharte, me alegro muchísimo. Gracias también, Stichu. Sé que es rápido, pero pues eso, una horita para inspiraros y que sigáis profundizando en lo que a cada uno le apetezca. Un abrazo a todos y como siempre, que la sabiduría nos acompañe. Nos vemos.